Dios bendiga a todos. Esta es una oportunidad más para estudiar la palabra. Y vamos a ver algo importante relacionado con nuestras familias, con nuestro hogar, con nuestra casa, con nuestro cónyuge. Y es el aprender a pelear por los nuestros. Muchas veces, aún dentro del ministerio, vemos que los pastores llevan cargas, orando por los hermanos, por los conflictos, por los problemas. Muchas veces en la iglesia se insta a que la gente venga a orar por la nación, por la economía, por la elección de un nuevo presidente. Y bueno, nos quedamos ahí como orando y sumergidos en este tipo de necesidades, y está bien. Pero la pregunta que hoy pone el Espíritu Santo en nuestras vidas y en mi corazón para enseñarles es: ¿quién está peleando por los tuyos? ¿Quién está velando por los tuyos? Y en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, en el versículo 14 dice así: Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Amén y amén. Amado Señor, te damos gracias para que en esta hora, Señor, hable y ministre en nuestras vidas. Enseñe, Señor, lo que quieres transmitirnos a cada uno de nosotros. Tenemos un corazón hambriento, sediento de tu palabra y deseoso de recibir, Señor, consejo tuyo, porque Dios, de verdad, nos preocupamos por otros, oramos por otros e intercedemos por otros, por circunstancias como el trabajo, como la provisión económica, oramos por sanidad, pero la verdad, Señor, muy pocas veces nos preocupamos por cubrir a nuestros hijos, por proteger nuestros hogares, nuestra familia. Y cuando oramos por ellos lo hacemos, Señor, porque están en un problema, porque hay una situación difícil, una circunstancia adversa. Entonces decidimos orar. Pero hoy, Señor, háblanos, ministranos, enséñanos qué debemos hacer ante esta situación. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos esta palabra y te pido que cada corazón, Señor, sea como esa tierra bien abonada donde la semilla de tu palabra cae y germinará y fructificará al 40, 80, 100 y más por ciento para tu gloria. Amén y amén. Ahora, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debemos poner esa carga en nuestra familia, en nuestros hijos, en los nuestros? ¿Por qué debemos hacer esta cosa? En primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8 dice el Señor: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, ¿por qué debemos de orar? ¿Por qué no podemos parar? ¿Por qué tenemos que llevar esa carga de nuestra familia? Sencillamente porque el diablo está haciendo su trabajo. Y el diablo tiene en la mira aquellas familias piadosas, aquellas familias que tienen un amor especial por el Señor, por obedecerlo, por guardar su palabra, por caminar con Él, por agradarlo en todo, por cumplir y guardar sus mandatos, sus preceptos. A esos Satanás señala, a esos Satanás pone en su mira con el propósito de destruirlo. Y entonces la Biblia nos está advirtiendo que en los últimos días la iglesia de Jesucristo enfrenta un ataque del diablo, de un diablo herido, porque él sabe que el tiempo está cerca, él sabe que el tiempo se está reduciendo. Y él sabe que hay familias que tienen discernimiento, hay familias que están entendiendo los tiempos y están atentos, cuidando su testimonio, su fruto. Y estas familias están siendo luz para el mundo. Y hay iglesias en la misma condición, iglesias que velan por agradar a Dios, por predicar la sana doctrina, por predicar la buena palabra, por llevar al pueblo a conocer a Dios, a caminar con Dios. Entonces el diablo se siente herido, se siente ofendido, porque estas personas, estas familias, estas denominaciones se vuelven una piedra de tropiezo para el propósito de Satanás, y es hacer que la iglesia del Señor no prevalezca. Así que la palabra de Dios también nos advierte en Apocalipsis 12:12: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás lo sabe, Satanás lo sabe. Entonces hay dos cosas por las cuales Satanás está luchando: que le queda poco tiempo, y en segundo lugar, que hay familias, que hay iglesias, que hay denominaciones que tienen el discernimiento y saben
que hay poco tiempo, saben que están en la recta final y se están guardando, están cuidando. Hay iglesias que están predicando fervientemente sobre la venida de Cristo, que están motivando a la gente a hablarles a otros, a orar e interceder por aquellos que no conocen aún a Jesús. Y esto tiene al diablo ofendido, lo tiene con mucha rabia. Ahora, preguntamos, ¿hacia dónde dirige el diablo su ira? Y él está apuntando a las familias, tanto salvas como inconversas de todo el mundo. Él está visitando a los hogares con el propósito de destruirlos. Él ha venido a separar matrimonios, a distanciar a los hijos, óyeme bien, y a poner a los miembros de una familia uno contra otro. Y su objetivo es traer ruina y destrucción a cada hogar, que pueda y que le dé la oportunidad de hacerlo. Jesús lo describe claramente en Juan 8:44 y dice así: Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Se puede ver el plan destructivo del diablo en la primera familia. Fue el diablo quien entró en Caín y lo convenció para que matara a su hermano Abel. Y este homicida está aún obrando y en este tiempo lo vemos actuar continuamente. Lo vemos en las noticias, en países como Estados Unidos. De pronto una persona se llena de ira, de frustración y toma un arma, entra a un colegio, entra a un antiguo trabajo y empieza a disparar desmedidamente, a matar gente y todo. Y cuando se ha capturado a esta gente y se le pregunta cuál fue el motivo, qué pasó, y se indaga sobre esto, se investiga sobre esto, se encuentra: oí una voz que me ordenaba, oí una voz que me decía, oí una voz que me empujaba a hacerlo. ¿Y esa voz cuál es? El diablo está destruyendo hogares, está destruyendo familias, está atacando a la iglesia, está destruyendo a una sociedad y lo está llevando por sendas de destrucción y de muerte. El diablo ha cogido fuerza en todas las formas y se está manifestando y está atacando con toda su artillería a los jóvenes, a los niños. Hoy está usando los medios de comunicación. Usted lo sabe más que yo, lo que hace a través de la internet, a través de las redes sociales, cómo contamina, cómo mina, cómo daña la mente, cómo daña la inocencia de los niños, de los jóvenes, cómo hoy la pornografía, cómo hoy el abuso sexual, cómo hoy toda manifestación de pecado y de destrucción de la moral, del temor a Dios, está bombardeando a nuestras familias. Y hoy estamos siendo, estamos quedando impávidos ante esto, estamos siendo indiferentes, estamos desconociendo lo que el diablo está haciendo. Así que el llamado hoy con esta palabra es que usted se levante a pelear por los suyos, que usted ponga un muro de fuego alrededor de su hogar, de su casa, de sus hijos, de su descendencia, de sus nietos. Alerte a sus hijos, alerte a su yerno, a su nuera, alerte a sus nietos. Sea usted un ejemplo, sea un estandarte, sea un hombre, una mujer que se para en la brecha a orar, a clamar, a gemir por los suyos, porque el diablo los quiere destruir. El diablo lo está llevando por un camino de derrota, de destrucción, por un camino que no es el camino que Dios ha establecido para cada uno de ellos. Ese no es el plan de Dios. Entonces hoy vemos padres derrotados por sus hijos adolescentes, pues se han salido de su control y por lo demás no saben cómo manejarlo, no saben cómo enfrentar esta situación. Y así jóvenes absorbidos por las drogas, por el pandillaje, por las múltiples manifestaciones del pecado de estos tiempos. Y vemos padres desesperados, sacando de sus casas a los hijos desde los 14 y 16 años, pues dice: ya no doy más, no me lo aguanto, no lo soporto más, vete, renunciando a su responsabilidad y a su compromiso. Pero hoy el Señor trae una palabra, hoy el Señor nos va a entregar una salida, un camino para cómo manejar esta situación y cómo para derrotar al enemigo en este plano que está destruyendo la familia. Bendito sea el nombre del Señor. Así que entonces estemos atentos, porque aunque los estudios e investigaciones revelen estadísticas desalentadoras, nosotros tenemos la palabra, nosotros tenemos la promesa de Dios. Mire esta que leí hace poco en Estados Unidos. El 50%, dígame bien, de este tiempo, de los drogadictos, dicen que aprendieron a consumir droga al lado de sus padres. Fueron incitados por sus padres. ¿Por qué? Porque los padres le dijeron: cuando nosotros nos drogábamos en nuestra juventud,
no había tanta perversidad. Permítame, venga acá y yo le enseño. Yo le voy a enseñar cómo armar un porro. Yo le voy a enseñar cómo inyectarse y cómo drogarse. Le voy a hablar de las drogas. Voy a ser escueto, voy a ser directo contigo para que tú aprendas a hacerlo. Prefiero que lo aprendas conmigo. Y los invita y les presenta la oportunidad para que lo hagan en sus casas. Y le auspician esto porque dicen, es mejor que lo hagan en casa, bajo el control y bajo la supervisión nuestra y no de un amigo y de un lugar de esto. Y hoy estos muchachos, el 50% de estos muchachos están consumidos en la droga y no le agradecen a sus padres las enseñanzas que le dieron con respecto a esto. Y aquí en nuestro país, hace unos años atrás, hubo un alcalde que quiso promover esta ley de crear algunos centros asistidos por médicos, por enfermeras, para que la gente pudiera ir y drogarse. Y decía él, entreguémosles las jeringas y que ellos traigan sus dosis, revisémoslas y dejémosles que ellos se droguen y tengamos un control para que no se salga o corran riesgo alguno y podamos. Es tremendo hasta donde hemos llegado. Es tremendo como no atacamos la raíz del problema, sino que sencillamente, como cuando una persona está en su etapa final, hagamos un manejo paliativo, conduzcamos el problema para que la persona se siga drogando hasta que un día sus neuronas todas sean destruidas, hasta que un día la persona en una sobredosis se quede ahí, su corazón se detenga y pasen mil cosas. A eso hemos llegado, pero hoy la palabra de Dios nos muestra otro camino y de eso quiero hablarle, de eso quiero compartirle, porque aunque se vea y se sienta una sociedad muy moderna, se sienta unos métodos muy modernos, usted y yo, como hijos de Dios, como conocedores de la palabra de Dios, como portadores de una promesa de salvación y vida eterna, no tenemos por qué aceptar esto. Bendito sea el nombre del Señor. Así que preparémonos porque Dios nos va a hablar, Dios nos va a ministrar y Dios nos va a enseñar con claridad qué tenemos que hacer y cómo vamos a manejar todas estas circunstancias. Iglesia, muchas familias hoy están siendo atacadas y sacudidas por caos, por tristeza y dolor. Y el ataque demoníaco ha llegado de muchas maneras, a través del divorcio, de hijos rebeldes, del adulterio, de todo tipo de adicciones, vicios, etcétera. Pero el resultado es el mismo. Una familia que antes era unida y feliz, terminan separadas y devastadas. Una de las señales más auténticas de una verdadera conversión es cuando un cristiano mira atrás y se da cuenta de todo lo que el diablo le ha robado. Y entonces hoy vive feliz y gozoso y agradecido con Dios, agarradito de Dios, porque él ya sabe por lo que ha pasado y por lo que el diablo ha traído. Y muchos de ellos hoy uno los ve de pronto pensando en ese pasado y que nunca hicieron nada por mejorarlo y ven hoy el resultado. Veo personas a veces con una foto mostrándome lo que era antes su familia y ver y hablarme lo que hizo el diablo con su familia, pero ellos no han hecho nada por esta situación. Dijeron, y fuimos engañados, y fuimos enredados, y no respondimos ante eso porque no supimos cómo hacerlo. Y el diablo fue ganando espacio y destruyó a mis hijos, acabó con mi hogar, acabó con mi familia en general. Pero qué tremendo es cuando vamos a la palabra y encontramos la esperanza que el Señor nos ofrece. Esto es lo que hoy el Espíritu Santo nos está hablando. Entonces, es terrible ver el poder destructivo de Satanás sobre las familias, y algo trágico es ver la apariencia devastadora sobre sus cuerpos, con una apariencia acabada, devastada, pues Satanás deja marcas de sus garras en las vidas. Entonces mira un muchacho consumido en las drogas, mira un papá consumido en las drogas, en el alcohol, mira un padre vicioso con el alcohol, con el juego, quiebra, ruina en su hogar, todo acabado, todo destruido. Mire un muchacho cuando es dominado por las drogas y empieza a robarse las cosas de la casa, los equipos, las compras, los enseres, empieza a sacar las cosas para ir y venderlas y comprar para su vicio. Terrible, terrible es lo que Satanás está haciendo. Se está robando a un cónyuge, a un hijo, está robando una empresa, un trabajo y un futuro. Y algo más difícil, ver lo que se roba del hogar de un adicto, de un alcohólico, de cualquier persona.
Jesús ha venido para protegernos y hoy por medio de su palabra nos quiere hablar. Él quiere hablar a padres que de verdad han pasado por esta situación. Él quiere enseñarlos con su ejemplo cómo vivir de acuerdo a la palabra y cómo poder detectar lo que el diablo quiere hacer. Entonces, vamos a ver lo que el Señor quiere hablarnos y vamos a mirar cómo salvar a mi familia de la ruina y de la destrucción. Entonces, recibamos lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar sobre esto. Comencemos por entender que hay momentos en que se nos presentan situaciones que están por encima de nuestras capacidades humanas y que no hay consejo, ni doctor, ni medicamento que nos pueda ayudar. Las situaciones muchas veces en torno a la familia frente a un ataque devastador del enemigo, vamos a sentir que es mucho más grande y es mucho más fuerte. Es algo que puede terminar en ruinas y en tal tiempo la única salida es Jesucristo el Señor. Y yo no sé a quién vaya a usar el Señor, pero la persona que esté en este mundo de tinieblas tiene que abrir sus ojos y su corazón al Señor. Alguien tiene que levantarse en ese hogar, ya sea el papá, ya sea la mamá, ya sea el hermano mayor, ya sea un hermano, pero alguien tiene que volverse el punto de contacto para que Dios obre en un hogar. Porque a veces es triste ver cómo llega el ataque del enemigo sobre un hogar, sobre una familia, sobre una casa, y ver cómo, óigame bien esto, y ver cómo los padres son totalmente indiferentes. Los padres siguen llevando su vida como si nada hubiese pasado. Y yo lo he oído decir, él sabrá, él verá, él ya está muy grandecito, él verá cómo lo resuelve. Y así no funcionan las cosas. Se necesitan hombres y mujeres jóvenes, porque esto es un llamado para papá, para el mamá, para el hermano mayor, para el intermedio, para el menor. Pero alguien tiene que levantarse en ese hogar y hablar y pelear contra Satanás. Tiene que doblar sus rodillas, tiene que entrar en ayuno, tiene que entrar en oración, en clamor, con llanto, con lloro, con quebrantamiento, con ayuno, en espíritu y en verdad y con toda la fortaleza que da el Espíritu Santo para poder enfrentar esta batalla. Pero Dios va a obrar y Dios quiere levantar en cada hogar a alguien que sea ese punto de contacto, que sea esa persona que Dios vaya a usar. Entonces, qué tremendo es entender lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está dispuesto a hacer y necesitamos, como les decía, a alguien que quiera actuar. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, en el versículo 46, encontramos lo siguiente, San Juan 4, 46. Vamos a leerlo ahí rápidamente. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Estamos hablando de un hombre importante de rango, y oiga lo que le pasa. Y cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre que creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Amén y amén. Aquí vemos lo que yo le decía. Hubo un hombre, sin importar el rango, sin importar sus ocupaciones, lo soltó todo. Y él dijo, hay una crisis terrible en mi hogar. Mi hijo está siendo atacado por un espíritu de enfermedad y quiere cortarle su vida. Y esto es tan importante, es tan fundamental en mi vida que requiere de toda mi atención. Y si es necesario, dice este hombre, soltar mis responsabilidades y hasta que en un momento dado tenga en riesgo mi trabajo y todo, pero nada vale o nada es más importante que lo que es mi hijo. Y este hombre, alguien le había comentado que Jesús se encontraba en una ciudad cercana, 40 kilómetros, tal vez 1 o 2 días de camino. No era fácil en ese tiempo recorrer 40 kilómetros. Y este hombre dijo, yo tengo que ir a buscarlo. Yo tengo que traerlo a mi hogar. Es la única salida que me queda. Y hoy quiero hablarle a ese padre, a esa madre o a ese miembro de familia que ha abierto sus ojos y que está entendiendo y recibiendo esta palabra. Si hay crisis, si hay un problema en su hogar, no importa el que sea social,
sea adictivo, sea económico, sea espiritual, sea moral, sea físico, el que sea. Solo hay una salida, se llama Jesucristo el Señor. Y es que hay momentos en que nuestras vidas, nuestras familias son atacadas tan ferozmente que no se trata de un médico, que no se trata de una medicina, que no se trata de un psicólogo ni de un psiquiatra, no se trata de nada de eso. Hay momentos en que las cosas son tan críticas y tan difíciles que solo por medio del Señor Jesucristo usted puede vencer. Y aquí está el Señor hablándonos hoy. Y quiero saber que haya un padre, una madre, que esté recibiendo esta palabra en esta hora y diga: yo me levanto, yo me aferro del Señor, yo lo busco de todo corazón, pero yo no voy a permitir que este ataque que ha venido sobre mi hogar, sobre mi familia, sobre mi hijo, sobre mi cónyuge, nos vaya a destruir. Y el hombre se levanta y sale a buscar a Jesús. Y el versículo 53, mira cómo dice: el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho. Y mire lo que pasa. Y vamos a poner en contexto esto. Llega este hombre y se acerca al Señor. Y le dice: Señor, yo necesito de tu ayuda. Yo necesito que vengas a mi hogar. Estamos en crisis, hay un problema serio. Y eso lo puedes hacer tú en esta hora, doblándote de rodillas y diciéndole: Señor, ya lo he probado todo. Señor, siento que esto se me ha salido de la mano. Siento que este ataque es algo más grande e incontrolable, Señor, de lo que esté en mis fuerzas y en mi alcance. Esto es devastador lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, Señor. Así que yo te ruego, mi amado Señor, que te levantes, Dios, y tomes el control de esta situación. Hoy te la entrego, Señor. Hoy confío en ti, hoy espero en tu intervención divina, hoy confío en tu poder. Este hombre había oído que Jesús había hecho milagros y portentos y maravillas. Había oído de todo lo que había pasado en su ministerio. Y ahora viene el Señor expresándole su necesidad. Él sabía que Jesús era portador de buenas nuevas y que era la oportunidad para que llegara a ese hogar. Y ahí estaba el Señor en Canaán. Y creo que así está pasando en esta hora. Así como el Señor pasó cerca de este hombre, de su hogar, de su población, de su vivienda, hoy el Señor está pasando cerca de su casa. Hoy el Señor le está invitando y le está llamando y le está diciendo: estoy aquí para ayudarte. Si alguien me busca, si alguien abre su corazón, si alguien dispone su vida, yo estoy listo y presto para ayudarle. No importa el problema que tengas, pero Jesucristo es la salida. Fuera de Él no hay respuesta, fuera de Él no hay solución. No lo busque en otro lado. Jesucristo es la salida. Él vino para llevar nuestras cargas. Él es el que te dice: venid a mí todos los que estéis cansados, trabajados, estresados, emproblemados, con la vida complicada, porque yo les haré descansar. Yo tengo la capacidad y el poder para solucionar todo problema. Solo necesito que reconozcas que en tus fuerzas no puedes hacerlo. Solo necesito que reconozcas que tú necesitas ayuda y no cualquier ayuda. Ayuda de lo alto. Ayuda que viene del Padre. Porque el Padre de los cielos nos dice: he aquí, he amado tanto el mundo, he amado tanto tu vida y tanto tu familia, que he entregado a mi Hijo amado. Y si tú crees en Él y aceptas que Él sea tu Salvador, tu ayudador, tu guía hacia mí, entonces Él vendrá a ti y Él traerá respuestas. Él llenará tu vida, Él cambiará tu vida, Él cambiará tu angustia, tu dolor y tu problema, y le dará un nuevo sentido. Esa es la obra del Señor. Es eso lo que Jesús quiere hacer. Óigame bien, y es eso lo que Jesús puede hacer. Y dice la palabra que Él se acercó y cuando llegó allí le dijo: Señor, ven a mi casa. Pero mira lo que le contesta Jesús en el versículo 48. Si no viereis señales y prodigios, no creeréis. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús? Cierto, tiene una necesidad física y familiar muy grande. Pero hay un problema mayor en tu vida. Y yo quiero resolvértelo y yo puedo resolvértelo. Y aquí quiero hablarle a las personas que me escuchan por primera vez. Y es que si tú no entregas tu vida al Señor, si tú no solucionas tu problema del pecado en tu corazón, tú no puedes ver el favor de Dios. Tú necesitas reconocer que eres un pecador y que el único que perdona pecados se llama Jesucristo el Señor. Y no estoy hablando de que en un momento emocional, en un momento de dificultad, usted diga: yo hago lo que sea.
No, usted necesita reconocer que es un pecador y arrepentirse de verdad. Y decir, Señor, yo no quiero seguir viviendo así. Porque el pecado se vuelve el punto de contacto, se vuelve la puerta abierta, la ventana abierta para que Satanás entre y haga lo que está haciendo. Y no hay poder humano en usted, no hay capacidad humana para que usted pueda detener ese ataque. Y hoy el Señor te está hablando porque por medio de Cristo Jesús te puede ofrecer una salida. Te puede decir, yo estoy aquí, he aquí yo llamo a la puerta. Y si alguien abre la puerta de su corazón y su vida, yo entraré, viviré en él, cenaré con él, tendré comunión, tendré coinonía con él por siempre. Y cada vez que el enemigo se levante contra ti, yo estaré listo y presto para ayudarte y bendecirte. Es eso lo que le quería decir Jesús. Y dice que al acercarse y al venir en esa fe, este hombre recibe semejante palabra del Señor. Porque es que cuando venimos a Jesús, venimos en busca de una palabra. Y oiga lo que le dice el Señor en el versículo 50. Ve, tu hijo vive. Y es eso lo que ha venido a traer Jesús a nuestras vidas. Vida. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Él es el pan de vida. Él es el aliento de vida. Él es el Dios que puede tomar aquellas cosas que estén muertas, aquellas cosas que son imposibles de resolver, aquellas cosas que se han salido de las manos y transformarlas en vida. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Señor Jesucristo actuando a favor de cada familia, destruyendo toda obra del maligno y trayendo vida. Dice que este hombre volvió a su casa y cuando llegó allí le dieron las buenas nuevas de que su hijo había sido sano. Tal vez llegó y lo encontró jugando. Y me gusta la pregunta que hace. ¿A qué horas pasó esto? ¿A qué hora sucedió esto? Y le contestaron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Me encanta porque Jesús no tuvo que ir, solo dijo una palabra. Si tú te acercas al Señor y lo buscas en su palabra, Él te dará algo. Él te hablará a tu corazón y Él te mostrará el camino a seguir. Ahora, esto fue tan importante y tan impactante que dice, y creyó él con toda su casa. Pasó algo importante. Este hombre empezó a hablar de las maravillas del Señor. Él dijo, ciertamente eso solo lo hizo Dios. Los médicos ya me habían desahuciado a mi hijo, ya no había esperanza alguna. Pero el Señor solo dijo la palabra y mi hijo sanó. Es eso lo que yo quiero decirle en esta hora. No importa el problema, no importa por lo que estés pasando. Ve a la presencia del Señor, dobla tus rodillas, métete con Él, lee las Escrituras y cuéntale lo que está pasando en tu hogar. Entrégale esa carga, ese problema con ese cónyuge, con ese hijo mayor, de edad media o el menor. Y dile, Señor, estamos en problemas. Satanás ha venido a destruir mi hogar, a atacar a mi familia, pero yo sé que tú eres la respuesta. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, algo que quiero compartirles. Tienes que levantarte por tu familia y pelear por ellos. Le compartí desde el comienzo que una familia piadosa, una familia entregada al Señor, una familia que busca a Dios, es un blanco perfecto para Satanás. Y pregunto, ¿quién ora por los suyos? Gloria a Dios por las cargas que usted lleva, gloria a Dios por lo piadoso que es y por las cosas que debe orar y pedir por otros, por las cargas de otros. La Biblia lo manda y está bien. Gloria a Dios por participar en la predicación del Evangelio, en la expansión del Evangelio. Gloria a Dios por su carga de ganar almas. Todo esto viene de Dios y la iglesia debe hacerlo y usted debe participar. Pero eso no le da excusa para descuidar a su familia. Ni tampoco para decir, bueno, yo me voy a encargar de esto, voy a orar por los perdidos, voy a hacer la obra evangelística, voy a ser misionero y todo, y Dios se encargará de mi familia. No, usted tiene que levantarse y pelear por su familia. Allá en Nehemías 4 lo leímos al comienzo. Pelead por vuestras casas, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras mujeres. Usted tiene que cubrir con un manto de oración a su familia, a su casa y su hogar. Y eso no lo puede descuidar. Y le pregunto nuevamente, ¿quién está orando por su cónyuge, por sus hijos, por sus padres, por sus nietos? La oración por nuestros seres amados debe ser de gran importancia y esta oración debe descansar sobre aquellos que están cerca de Dios, que tienen comunión con Él y que saben que Dios los oye. Ahora,
Si ese no eres tú, entonces pregunto, ¿quién orará por la salvación de tu familia? Pero alguien tiene que levantarse. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Y si no lo está haciendo, y si no se siente capaz, y si no tiene el deseo ni las ganas, y no ves la importancia, dile al Espíritu Santo que ponga en tu corazón tanto el querer como el hacer. Pero tienes que levantarte y pelear por los tuyos. Tienes que levantarte y buscar al Señor. Tienes que pelear por los tuyos. Eso no puede quedar así, querido hermano. Querida hermana, eso no puede quedar así. No puede estar así. No puedes justificar el cuidado de tu familia, no puedes descuidar el orar por tu familia porque estás haciendo la obra del Señor o porque no tienes tiempo. Si no tienes tiempo para orar por los tuyos, no tienes tiempo para más nada. Si te ganas al mundo y pierdes los de tu casa, no has hecho nada. Tú tienes que ponerte esa carga y orar por ellos. Tienes que levantarte y pelear por ellos. Tienes que hacer esa obra de oración. Tienes que poner en primera línea a los tuyos. Usted tiene que aprender a hacer una oración ferviente y agresiva por ellos para combatir el ataque de Satanás. Y recuerde que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra potestades, contra huestes de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, contra principados del mundo caído espiritual. No es una pelea cualquiera. Y no es una pelea que se hace ni con espada, ni con ejército, ni con escudo, sino con el Espíritu de Dios, con un espíritu de oración, con un espíritu de intercesión. Este padre lo entendió, se acercó a Jesús. Usted tiene que levantarse y acercarse a Jesús. Y quiero que entienda la importancia, lo que es orar en el nombre de Jesús. Todo lo que usted haga, interceda por los suyos, hágalo en el nombre de Jesús. Porque oraciones a medias no contrarrestan a Satanás y sus planes. Tenemos que ponernos serios en la oración y tenemos que quedarnos cerca de Jesús hasta que nos llegue su palabra, hasta que Él nos hable y nos diga exactamente qué es lo que tenemos que hacer. No hay otro camino. Quiero que tomemos otro ejemplo en Mateo 15, versículo 21 y 20, en adelante. Dice así: y saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí vemos otro ataque a una familia, pero ahora es una mujer. Es una mujer que se levanta a pelear por su hijo, por su hija endemoniada, poseída por un demonio. Qué tremendo lo que la Biblia nos describe, y qué tremendo lo que vemos en las noticias, lo que está pasando alrededor nuestro. Satanás se había acomodado en el hogar de esta mujer y tomó posesión de su hija. La muchacha se había vuelto vil y mala, óyeme bien, y era manipulada por Satanás. Ahora, esta no era una mala madre, era gentil, pero se dirige al Señor como hijo de David. ¿Esto qué quiere decir? Lo que ella está expresando es que tú eres el Salvador. Y aunque la promesa era una mujer gentil, impía, pecadora, apartada de los caminos del Señor, no conocía a Dios, pero había tenido la revelación. Él es el Salvador del mundo. Y yo tengo que cobijarme bajo su sombra. Yo tengo que meterme con Él. Yo tengo que acercarme a Él. Yo tengo que buscarlo a Él. Y no hay excusa para no venir al Señor. Y lo que ella expresa es eso: te necesito. Tú eres el Mesías de Dios. Tú eres el enviado de Dios. Ahora, cabe una pregunta. ¿Es posible que Satanás tome un creyente? Claro que sí. ¿Puede tomar posesión de un niño que vive en un hogar cristiano? Claro que sí. Quizá eres un padre cristiano, amas al Señor y has criado a tu hijo en la iglesia y has hecho lo mejor para mostrar el buen camino. Y ahora, en la adolescencia, después de años en el Señor, se ha vuelto frío e indiferente a la vida de Dios. Le importa poco el servir a Dios y te preguntas: Señor, ¿qué hice mal? Y hoy las estadísticas muestran que esto ha pasado en muchos hogares cristianos. Aún
hasta hijos de ministros han caído en las drogas, en las adicciones y otro tipo de pecados. Y esto no te hace exento de nada. Fueron criados en hogares cristianos, pero Satanás, un día, en un momento del camino, tomó control de sus vidas y ellos fueron desviados. Sus vidas comenzaron a ser controladas por poderes demoníacos, se volvieron adictos a las drogas, al alcohol, a los juegos, a cualquier tipo de vicio, a la pornografía, a la prostitución. Y entonces pasó esto. Y mire lo que muchas veces vemos. Hay gente cristiana, pastores que dicen, bueno, doy gracias a Dios, mi hijo no ha vuelto a la iglesia, mi hijo se tomó un año sabático, está un poco frío, pero gracias a Dios porque no ha caído en las drogas, gracias a Dios porque no tiene ningún vicio, sencillamente cayó en un momento de tibieza. Déjame decirte algo, la tibieza es un pecado igual de difícil y complejo que el caer en las drogas. El mismo Señor Jesucristo dice, refiriéndose a los tibios, aquellos que caminan a ratos en el Señor y a ratos con el mundo, dice, te vomitaré de mi boca. Y es un mensaje duro, te sacaré de mi vida. Ya no tienes nada, ni parte ni nada conmigo. Y lo más difícil es que ese mensaje no va para el mundo, va para la iglesia. Así que no te sientas muy confiado, muy tranquilo y muy seguro, porque tu hijo se encuentra en el mundo. Porque tu hijo está en tibieza. Porque de pronto no está en adulterio, ni en fornicación, ni nada, sino que sencillamente está en un momento de tiempo sabático, de descanso en su vida espiritual. No des por sentado que todo está bien cuando las cosas marchan de esa manera. También hay un serio peligro. También usted debería preocuparse y llevar esa carga, doblar rodillas por ellos, porque el problema no es nada pequeño al que estás enfrentado. Entonces, qué importante entender esto. Qué importante saber y entender que un espíritu de tibieza puede adormecer a cualquier creyente y llevarlo a tentaciones demoníacas y destructivas. Tus hijos pueden ser amables y bien educados. Ellos pueden tener buenas compañías y respetar a los mayores y ser íntegros moralmente. Pero si son sinceros por su amor con Jesús y de repente ya no lo son, ahora están vagando espiritualmente y se han olvidado de Jesús, entonces están en peligro, están en problemas serios y usted tiene que orar y clamar por ellos. Hasta los cristianos más piadosos, incluyendo a familias de ministros, pueden estar cegados con las trampas de Satanás, que ha puesto en el camino de sus hijos pasivos. El enemigo está buscando cómo pagar la menor chispa de vida espiritual que está en ellos. Así que ese estado de tibieza es también el principio de un feroz ataque de Satanás. Esa complacencia con el mundo, esa aprobación con el mundo, esa aceptación del mundo. Pero son mis amigos, son mis compañeros del colegio, de la universidad, es una fiesta, es un cumpleaños, son los 15, ¿qué puedo hacer? Déjame ir, no hay nada. Y si él o ella se siente feliz, cómoda en ese mundo, si es un pequeño tatuaje, todo el mundo lo hace. Son las puertas que se están abriendo a un camino difícil, a un camino de destrucción. Y si usted ve eso, y a pesar de que habla y todo, de que les reconviene y todo, y siente que ha perdido el control, ore, métase con Dios. Pídale al Espíritu Santo que les convenza de pecado, juicio y justicia, porque solo la obra de Dios podrá detenerlos a ellos. Solo el Señor podrá hacerles ver el camino por el cual ellos deben caminar. Entonces, cuidado con todo esto, iglesia, y habla a esos padres cristianos. No permitan que Satanás llegue a sus hijos. Ponte sobre tu rostro diariamente y rodea a tus hijos con intercesión. Dios te ha dado el poder para sacudir, óigame bien, sacudirles de su vida, así sea un estado de tibieza. Y si todo está bien, no deje de orar por ellos, para que el fuego del Espíritu cada día esté más y más encendido, hasta que ellos ardan de una pasión incontrolable por el Señor Jesucristo. Que ellos crezcan en el conocimiento, en la revelación, en la búsqueda del Señor. Que el temor de Jehová permanezca en sus corazones por siempre. Pero mi hijo está bien, mi hijo está sirviendo. Más. Quiero más, Señor.
Lo quiero ver más entregado, más consagrado, más lleno de ti, pero no te detengas. Cuando mis hijos eran adolescentes pensé que con solo amarlos, darles un ejemplo, tenerles en un colegio cristiano y llevarlos a la iglesia, el trabajo estaba completo para hacerlos entrar al reino de Dios. Pero no fue así. Han habido luchas, han habido situaciones difíciles. Se los digo yo como ministro. Pensé por un momento que estar disponibles para ellos, estar dándoles un buen ejemplo, estar acompañándolos, era suficiente. Usted tiene que orar por ellos. Usted tiene que pelear. Usted tiene que armar un muro de fuego alrededor de ellos. Usted tiene que proteger sus corazones con el manto de la oración. No se conforme. No se confíe. Porque es posible que estén en grave riesgo. Es posible que tus hijos hayan sido ya marcados por Satanás y los quiero. ¿Recuerda la vida de José? Fueron momentos difíciles. ¿Y dónde nació toda la contienda contra José? ¿No fue en su hogar? ¿No fue con sus hermanos? ¿Quién fue el que mató a Abel? ¿No fue Caín, su hermano, con el que compartía? ¿No fue su hermano el que su corazón fue minado por el odio, por la ira, por la envidia y decidió vengarse o hacerle daño porque lo que Abel hacía a él no le gustaba? Así que no se rinda y no suelte a sus hijos por nada. Es una palabra de exhortación que trae el Espíritu de Dios a cada uno de nosotros en este día. No se rinda, no cese de orar, no cese de clamar, no cese de buscar al Señor en todo momento. Repito la pregunta, ¿qué hacer cuando esto pasa? ¿Qué hacer cuando Satanás pone su mirada en mi hogar, en mi familia, en los míos y viene y los ataca? ¿Qué hacer con esto? Iglesia, métase con Dios, vaya a su cuarto de oración y aunque vea cosas en el mundo natural y sienta que Satanás se los está arrebatando, ore a Dios, pelee por ellos, pero en el espíritu, por favor, no los suelte. Ministre sus vidas. Dígales, Satanás, no me vas a quitar a mis hijos. Y esto fue lo que yo hice cuando vi ese ataque de Satanás sobre los míos. Desde ese día, aunque físicamente había cosas que no podía controlar, en el espíritu nunca los solté. Y cuando oraba y hablaba con Dios y clamaba por ellos, también hablaba con el espíritu de mis hijos y les ordenaba. Los traía de vuelta y de regreso. Y Dios es fiel. Recuérdelo, Dios es fiel. Recuerde, Dios es bueno y Dios tiene todo el poder para hacerlo. No desmaye hasta que no vea la obra completa. Porque Satanás no te va a ganar. Satanás no se va a salir con la suya. La lucha no es fácil. Puede tardar, pero su responsabilidad es no desmayar. Siga en fe hasta recibir la respuesta. Pues llegará cuando la victoria se dé. Eso está en las manos del Señor. No lo olvide. Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Hoy mi hija Lau está con el Señor. Dios se la llevó. Se la arrebatamos de las manos al enemigo, en oración y en clamor. Dios la tocó al final de sus días y decidió llevársela. Pero no se quedó Satanás con ella. Fue una lucha a muerte. Y como siervos nos vamos a enfrentar a cosas así. Un día vi un ataque feroz sobre ella, se la entregué al Señor, oré por ella. Mi esposa también lo hacía con fervor y todo. Y un día, una oportunidad que tuvo, fue arrebatada de las manos de Satanás. Y hoy está en la presencia del Señor. Y aunque nos hace falta, aunque dejó un vacío grande, pero se la arrebatamos a Satanás. No importa lo que pase. Dice la palabra de Dios que si tu ojo te es ocasión de caer, o tu mano, o un pie, una pierna te es ocasión de caer, más vale que lo quites. Y es mejor entrar sin un ojo, sin un brazo, sin una pierna, al reino de los cielos, sino completico al infierno. Pelee por ellos. Haga lo que esté a su alcance. Apóyese en el Señor. Búsquelo y Él le dará la victoria.
Y esta mujer con la hija enferma, lo que estamos leyendo en el Evangelio según San Mateo, óigame bien, persistió en buscar a Jesús y finalmente los discípulos le dijeron al Señor, despídale, salgamos de ellos y así dejará de molestarnos. Pero observa cómo responde Jesús al ruego de la mujer. Jesús no respondió palabra, óigame bien, él ignoró toda la situación. ¿Por qué hizo así? Conocemos que el Señor no cierra sus oídos al clamor de una persona sincera. Y la verdad es que Jesús sabía es que esta historia sería conocida por las generaciones venideras. Y Él guardó una verdad para todo aquel que la leyera más adelante. Y fue así como Él probó la tenacidad de esta mujer. Y finalmente Él habló y le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de mi Padre. Versículo 24. Ahí está. Entonces ella vino y se postró ante Él diciendo, Señor, socórrame. Y aunque fue una palabra despectiva, aunque fue una palabra de que esto no te compete a ti, esto no es contigo, tú eres una impía, tú eres una mujer gentil. Esto es una promesa abierta para el pueblo de Israel. Ella persistió, Señor. Es que si tú no me ayudas, Señor, ¿a dónde voy? Y aquí hay un llamado para todas aquellas personas que aún no han recibido a Cristo en su corazón y que están apartadas de Dios. Si usted viene con un corazón contrito y humillado, si usted viene creyendo en fe de que Jesús es la salida y la respuesta a sus problemas, pues no está equivocado. Entonces respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra esta. En ese tiempo, en la cultura judía, se le llamaban perrillos a los gentiles, se les comparaba con un perro, con un animal, con poca cosa. Hablándoles desde la perspectiva espiritual. Y ahí le dice, ella le dice, y le responde ella ante esto, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué maravilloso entender la fe de esta mujer. Qué precioso. Quiero que sepa lo que está pasando aquí y que se pueda conectar con esta historia, porque es glorioso lo que hay acá. Esta mujer no se queda quieta. Esta mujer sigue insistiendo, Señor, tú eres mi salida. Señor, tú eres mi respuesta. No hay por otro lado donde buscar. Y el versículo 28, entonces respondió Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada en aquella hora. Y así debe ser, así debe ser. Usted tiene que aferrarse al Señor, no importa su condición, si es estudiada o no es estudiada, si es mamá, si es papá, si es un hermano mayor, pero que su fe sea el punto de contacto para que la gloria de Dios venga a su hogar, venga a su familia y venga a su casa. No hay otro camino, no hay otra senda, no hay nada más que recorrer. Venga al Señor creyendo en fe. Busque a Dios de todo corazón, porque solo en Él está la respuesta. Hoy en día el llamado es que como hijos de Dios no podemos conformarnos, no deberíamos conformarnos con migajas. Dios nos ha prometido toda la gracia y toda la misericordia que necesitamos en toda crisis. Y esto incluye, queridos hermanos, a cada uno de nosotros. Esto hace un llamado para cada uno de nosotros. Y no se rinda, por favor. No se rinda, no desmaye ante su situación y ante la circunstancia que esté pasando. No deje de buscar a Dios en ningún momento. No se aparte del Señor. No deje de confiar en sus promesas. No lo deje por nada. Dios está presto a ayudarnos. Solo necesitamos buscarlo en fe. Solo necesitamos confiar en Él. Solo necesitamos creer en Él, en sus promesas, en su palabra y en su poder. Y entonces Dios lo va a hacer.
Esta mujer no dudó por un solo instante. Esta mujer soportó todo menosprecio. Esta mujer venció todo obstáculo. Primeramente los discípulos dijeron, apártala, sácala de aquí, nos molesta, nos fastidia. Y hoy el llamado es para que usted pelee por sus hijos, por su cónyuge, por su hogar. No importa lo que tenga que enfrentar y vencer, pero si logra permanecer, perseverar en la oración y el clamor, Dios le dará la victoria. Nunca dejaremos de ser padres. Mientras vivamos, los que somos papás, seremos padres así tengamos 60, 70, 80, 90 años, o los años que el Señor nos permita vivir. Nunca dejaremos de serlo. Que Dios nos ayude a entender esto. Que Dios nos ayude a levantarnos y a pelear por los nuestros. Por favor, no se rinda. Por favor, no desista en orar por los suyos y en buscar la gloria de Dios y traer la gloria de Dios a su hogar. Amado Señor, te doy gracias, porque hoy hay una necesidad muy grande para cada uno de nosotros, y es orar por nuestros hogares, por nuestras casas, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges. No podemos rendirnos. Y la iglesia, Señor, reconocemos que se ha descuidado en esto. Hoy la iglesia está muy atafagada en actividades, en tareas, en obras misioneras, en obras sociales, en perfeccionar la alabanza, en alistarse para que los ministerios de niños, los ministerios de familia, de hombres solteros, de profesionales, 1000 cosas y 1000 trabajos y 1000 tareas. Pero nos hemos olvidado de orar por lo más importante. ¿Qué sacaría un hombre, una mujer de Dios, alcanzar muchos para la gloria de Dios y llevar muchos al reino de Dios si pierde a los suyos, a los más cercanos? La verdadera iglesia está establecida en cada hogar y tenemos que velar por ellos. Señor, has levantado sacerdotes en cada hogar, hombres y mujeres de Dios. Has puesto puntos de contacto en cada hogar, pero hemos descuidado esta labor. Hoy llamo, Señor, a un despertar en el Espíritu a cada familia para que oren, para que se cuiden los unos a los otros, para que se cubren con el manto de la oración, con el manto de la intercesión, para que ellos puedan ver la gloria tuya en todo. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque Satanás no va a vencer los hogares que están siendo alertados, porque tú traerás, Señor, cosas grandes en cada vida, en cada familia, y darás la victoria. En el nombre de Jesús lo creemos y lo recibimos. Amén y amén.